Bueno, un buen día para todos. Qué bueno poderles saludar a través de estos medios virtuales y darle gracias a Dios por estas oportunidades que Él nos sigue concediendo. Y nosotros lo mejor que podemos hacer es aprovechar cada una de estas oportunidades. Agradecerle a Dios por lo que ya hemos recibido, agradecerle a Dios por el día a día y por sus propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. Hoy quiero invitarles a que leamos juntos en el libro de Génesis capítulo 22, del verso 5 al 8. Les invito a que hagamos lectura con Giovanni Chalá, que va a dirigir esta lectura. Bien pueda mi Giovanni, por favor. No, no se le escucha. A ver, tiene desactivado su micrófono, Giovanni. Listo, sí, señor. Buenos días para todos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Amén. Muy bien. Giovanni, muchas gracias. Sí, Muy señor. amable. Bueno, qué palabra, ¿no? ¿Qué piensa al respecto, mi Giovanni, acerca de la provisión de Dios? Pues lo que pasa es que cuando uno entrega todas sus preocupaciones y todos sus temas a Dios, Él se encarga de brindarnos pues todo lo que nosotros necesitamos. Aunque a veces parezca un poco complicado y lo vemos así porque como lo hablaba usted ayer y digamos lo ha vivido uno en ciertos momentos de la vida, uno siempre cuando tiene sus problemas y sus cosas, uno lo último que a veces busca es a Dios y debe ser lo contrario, porque Dios es el que nos da todo, desde la tranquilidad, la salud. Cada mañana que nosotros despertamos, pues tenemos ese aliento de vida que Dios nos da. ¿Qué mayor que eso? Si con eso nomás basta, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros? Entonces, y acá nos lo demuestra Él con, ¿con qué? Con Abraham y el hijo, ¿no? Y con Isaac. Él decía que ¿dónde está el carnero? Pues no lo veía. Ujú. Y lo iba, pues, para allá iba Abraham, pues, también como preocupado, diciendo, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Pues él ya iba dispuesto a entregar a su hijo, por la fidelidad que tenía sobre Dios. Pero yo creo que en su corazón él decía, bueno, ojalá aparezca algo acá, porque de Mm. todas maneras, entregar uno a su hijo es complejo. Pero ahí demostró Dios su fidelidad con nosotros y la entrega que uno hace con él, que pues obviamente su fidelidad a Abraham, pues Dios le concedió lo otro y no tuvo que sacrificar a su hijo. Eso, muy bien. Ujú. Ahí vemos nosotros cómo Dios quiere que nosotros no sacrifiquemos algo tan extraordinario como es la familia. Muchas veces por obediencias a terceras personas. O sea, aquí Dios lo que nos está enseñando es que debe haber un sacrificio, pero en sí lo que Dios quería enseñarle a Abraham era cómo no sacrificar un hijo. No le estaba diciendo cómo sí hacerlo, sino cómo no hacerlo, porque aunque él ya lo había sacrificado en su corazón, es que ahí es donde está el verdadero sacrificio, ¿sí? Cómo no matarlos físicamente, sino cómo amarlos menos espiritualmente.
Eso era lo que quería Dios con Abraham. Y cuando Dios le pide a su hijo, a Abraham, y cuando Abraham aceptó hacerlo, en ese instante ya Dios supo lo que iba a hacer. El problema es no sacar ni a las personas ni a las cosas del corazón. Ese sí es el problema. Pero cuando salen del corazón, ya Dios no tiene necesidad de matarlos, de quitarles la vida. ¿Por qué? Porque ya salieron del corazón. Cuando uno comienza esta lectura, en el versículo número 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Claro, a la familia hay que amarla, pero no más que a Dios, no más que a Dios. Y aquí ese había sido un problema para Abraham, porque perdió la comunión con Dios, perdió muchas cosas que él venía haciendo con Dios y le estaba dedicando el mayor tiempo a su hijo. Por eso Dios se lo recalca y le dice, al que amas. Y cuando Abraham decide entregar a su hijo, el camino, mire, y dice que iban 3 días de camino, suficiente tiempo para arrepentirse, suficiente tiempo para haberle negociado a Dios otra forma, haberle dicho, Dios, mejor te doy 10 carneros, o te doy otra vez las 5 ofrendas que me pidió antes. Mire, Abraham nunca negoció porque él ya lo había hecho, o sea, él ya lo había sacrificado en su corazón. Cuando uno llega a ese nivel, por decirlo de alguna manera, para podernos entender, de decir, voy a amar a mi familia, pero la voy a amar menos que a Dios, menos que a Dios. Entonces, Dios no va a tener problema con eso, porque a uno nunca lo van a retar, a uno nunca lo va a retar una esposa, un esposo, unos hijos, unos padres, nunca lo van a retar a uno, no van a poder. ¿Por qué? Porque ya ellos ya saben que uno los ama, pero no más que a Dios, que cuando se trata de las cosas de Dios, no hay negociación, no hay un trueque, no hay intercambios, porque a veces en los hogares suele pasar eso, mi Giovanni, a veces suele pasar eso. Si tú haces esto, yo hago aquello. Y hay negociaciones en familias. Y las personas no se dan cuenta que es que los están enfriando espiritualmente. O peor aún, los están poniendo a escoger. O la iglesia, o yo, o Dios, o yo, y cosas por el estilo. ¿Mm? Entonces Abraham aquí, con su obediencia, nos dejó a nosotros un gran legado de que a la familia sí hay que amarla, pero no tanto o no más que a Dios. Nunca puede superar la familia a Dios. Entonces, lo primero que hace Abraham es reconocer a Dios como Jehová Jireh. El nombre Jireh es una palabra hebrea que significa provisión, provisión. Jehová Jireh, Jehová el Dios de la provisión. Hoy en día usted ve el nombre Jireh de pronto en un supermercado, en un almacén de venta de calzado, en una barbería. Hoy en día se ve mucho el nombre Jireh en muchas partes, dando a entender que quieren la provisión. La provisión. Jehová Jireh es el Dios de la provisión. Entonces Abraham entiende que el Dios que él tiene es un Dios que bendice, que le dio una promesa años atrás y le dijo, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Y claro, él había experimentado ya la bendición de la abundancia, pero en ese momento, cuando estaba con su hijo Isaac, no tenía nada, solo tenía a su hijo.
y él lo iba a sacrificar, sí o sí, él lo iba a sacrificar, no solo moralmente, no solo espiritualmente, sino físicamente. Él lo iba a hacer. O sea, él iba a llegar hasta las últimas. Es más, Abraham creía, llegó a creer tanto en su mente y en su corazón, que si le quitaba la vida a su hijo para sacrificarlo a Dios, Dios se lo iba a resucitar. Hasta allá llegaba la fe de Abraham. O que Dios hiciera algo extraordinario, o que Dios resucitara a Isaac después de muerto. Impresionante, ¿no? Impresionante la fe de Abraham. O sea, él sí o sí lo iba a hacer. Él no era de trueques, él no lo ve uno orando para cambiar la propuesta que Dios le hizo, la directriz, porque dice la palabra que probó Dios a Abraham, lo estaba probando. Si iba a ser el padre de la fe, ja, por favor, hacer un padre de fe, eso cuesta. Hacer una persona de fe cuesta, y cuesta años, y cuesta experiencias y pruebas una tras otra. ¿M? Entonces Abraham entiende que el Dios que él tiene es un Dios que da provisión, es un padre que bendice con abundancia. En el libro de Hebreos, capítulo 6, Giovanni, por favor, Hebreos capítulo 6, versículos 13, 14 y 15. Ahí vamos a encontrar la respuesta a estas palabras que Dios nos está dando el día de hoy. Bien pueda, Giovanni. Para ustedes que están a través de las redes, busquen por favor Hebreos capítulo 6, versos 13, 14 y 15. Dame un segundo, pastor, que se me cerró la Biblia. Qué pena. Tranquilo. Entonces debemos nosotros siempre buscar en la palabra para poder argumentar lo que nosotros decimos, lo que nosotros estamos hablando con la palabra. Porque Hebreos 6, qué pena. 6 del 13 al 15, hijo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén, gracias. Entonces notemos que ahí hay dos cosas. Dice, yo te bendeciré con abundancia, ¿sí? Con que Dios le hubiera dicho, te voy a bendecir, más que suficiente, pero Dios le añade fuerza a esa palabra, le dice con abundancia, ¿sí? Yo te bendeciré con abundancia. Y la otra parte, Giovanni, que el verso 14, 14 dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. exacto, te multiplicaré, o sea, te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. O sea, Dios le añade a las dos promesas, le añade fuerza, le añade un poco más, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros debemos entender el día de hoy, que Dios no es un Dios escaso, Dios es un Dios de abundancia, de bendición. Como la semilla, una semilla se siembra, pero usted no sabe cuántas frutas va a dar esa semilla. Usted no sabe. Usted puede coger una uva y sacarle las semillas. Casi toda uva tiene dos, tres semillas. Y usted puede contarla. Usted puede decir, de una uva salieron tres semillas, pero nunca sabrá cuántas uvas saldrán de esas tres semillas. Si se siembran, ellas producen abundantemente. Nunca sale una por una, no. De una semilla nunca saldrá un fruto. De una semilla siempre salen más, como un maíz que se siembra, salen miles.
de ellos. Entonces la palabra hebrea que dice Jireh es una palabra que dice provisión. Entonces anoten esto, por favor. Si dice provisión, provisión es ver antes, ¿sí? Es como algo que se adelanta. Pro, ¿sí? Visión. Entonces es ver. Por lo tanto, provisión es ver. Dios provee porque puede ver cosas. Entonces, provisión es poder ver lo que ya se vio en la fe, en el espíritu, se materializa hasta que se puedan ver. Entonces, provisión viene cuando Dios puede ver lo que otros no ven. Ahí es donde radica la fe. Poder ver por adelantado lo que otros no están viendo. Entonces, quiero que anoten lo siguiente. La provisión viene para los que son probados y aprobados. Probados y aprobados. La bendición. Si la palabra de Dios dice que, en el verso 1, que Dios probó a Abraham, ¿sí? Lo probó. Y Abraham, ¿qué hizo? ¿Cómo respondió? Dijo, heme aquí, en una total sumisión, en una total sujeción de obediencia. Heme aquí. Como quien dice, ¿qué quieres, mi Señor? ¿Sí? Entonces la bendición viene para los que son probados y aprobados. Así de que probablemente ya nosotros hemos pasado algunas situaciones o las pasaremos luego, donde Dios nos va a colocar en circunstancias para aprobarnos, porque Él quiere aprobarnos. Él quiere aprobarnos. Él sí quiere que nosotros alcancemos la bendición que Él tanto anhela darnos. Entonces, en el libro de Santiago, Santiago hablaba, decía, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, entonces después le será entregada la corona de la vida. ¿Para quiénes? Para los que han soportado. No es fácil pasar por pruebas con Dios, no es fácil, porque Dios nos va a probar al máximo. Pero ¿cuál es el máximo nuestro? La Biblia dice que Dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. O sea, el máximo nuestro, Dios lo conoce. Dios nunca nos va a poner algo que nos doble, algo que nos parta, algo que nos mate. Él siempre, Él sabe la medida exacta de lo que nosotros podemos resistir. Entonces las pruebas, la prueba es una palabra hebrea también que significa doquimos o que se escribe doquimos, que son las pruebas de Dios. Las pruebas de Dios para sacar lo mejor de cada uno. Las pruebas de Dios para sacar lo mejor de cada uno. ¿Sí? Entonces, cuando el diablo lanza tentaciones, es para reprobar a una persona. Es para que ojalá no pase, para que no pase. Pero cuando Dios permite una tentación, es para aprobarnos. ¿Se da cuenta la diferencia tan grande? Entonces, las tentaciones del diablo son para sacarnos del propósito y las pruebas de Dios son para prepararnos para el propósito. Deben tener muy claro estos dos conceptos, mis amados. Entonces, Abraham fue probado en su fe para ser promovido de ser padre de un único hijo como era Isaac, aunque él tuvo otro hijo que se llamó Ismael, pero aunque fue un hijo que, que Abraham lo engendró en un apresuramiento, aún así también fue incluido dentro de otra promesa, porque por ser hijo de Abraham,
todo lo que Abraham tocara se convertía en bendición. Entonces, aquí vemos que para que pudiera ser padre de un único hijo a ser padre de multitudes, debía ser probado. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Luego viene otra definición que la provisión viene para los que son obedientes. Anote eso, por favor. La provisión viene para los que son obedientes. Ya vimos primero que la provisión viene para los que son probados y aprobados. Y ahora para los que son obedientes. Entonces Dios encontró obediencia en Abraham. Dios no le va a dar bendición a desobedientes. Usted dirá, pero ¿cuántas personas tan desobedientes y mire cómo prosperan y todo? Pues esa bendición no se la ha dado Dios. Esa no es la bendición de Dios para ellos. Al contrario, para ellos es como un deslizadero, porque hay una frase que dice que a mayores privilegios, mayores pecados. Si la palabra de Dios dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, es porque la bendición de Dios lo hace a uno una persona humilde, sencilla, generosa y bueno, un sinnúmero de cosas. Y uno se mantiene en Dios. Así pues de que si una persona que cree tenerlo todo, pero no teme a Dios, esa bendición no se la dio Dios. Entonces muchas personas piensan que bendición es solo dinero, es solo riquezas. No, la bendición es mucho más que eso, es mucho más que eso. La salvación, la integridad, la familia, la serenidad en medio de las circunstancias, en fin. Entonces Dios encontró obediencia en Abraham, ¿sí? Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham salió, aunque se demoró un poco, sí, porque usted mira la historia, fue Taré, el papá de Abraham, el que tomó la iniciativa de salir. Como quien dice, no nos demoremos tanto en obedecerle a Dios. Pero Abraham salió, de todo modo salió. Entonces, al primer monte que Dios lo envía es al monte Moriah, que significa el monte de la elección. Moriah significa el monte de la elección. Y Dios siempre nos va a poner a escoger, siempre, porque Dios nos creó con voluntad. Y una persona con voluntad tiene el poder de elegir, de escoger entre el bien y el mal, entre el obedecer o el desobedecer, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando Dios encuentra obediencia en Abraham, lo bendice. Y le dice a Abraham, levántate, toma al muchacho y ve al lugar del sacrificio. Ve al lugar del sacrificio. Y duró 3 días. 3 días se paraban de la casa de Abraham al monte que Dios ya le había mostrado a él. Lugares de decisión. Lugares donde uno tiene que decir sí o sí, soy fiel a Dios. Le soy fiel a Dios. No es algo intermitente, no es algo como por de vez en cuando, una obediencia a Dios. Es una constante, es una constante. Hay en todo hogar, hay unos gastos que se llaman gastos fijos. Gastos fijos. ¿Como cuáles, Giovanni? Gastos fijos. Que usted dice sí o sí, mes a mes toca hacer esto o aquello. ¿Cómo qué? Los servicios, el Sí. transporte, el alimento, ¿qué otra cosa puede ser? Pues si tiene uno deudas, pues sí o sí toca pagarlas, pero pues fijo, pues sí los servicios y de la alimentación, diría yo, los transportes. Porque obviamente los servicios sí son mes a mes, ahí los tiene uno No en la falla. nuca. Y los Exacto. transportes también, porque obviamente pues para desplazarse uno pues tiene que
pues tener dinero para transportarse. Correcto. Entonces, gracias, Joan. Entonces, vemos nosotros que esos gastos fijos son los que usted no puede obviar. Usted no puede decir, no, no lo hago. Porque ¿qué pasaría si uno no paga un recibo de luz? Le cortan la luz, sencillo como eso. ¿Qué pasa si no paga un servicio de agua? Igual, ¿sí? Y usted de pronto dice, ya su teléfono móvil, eh, usted dice, yo dependo de él para trabajo, para muchas cosas, entonces toca, ¿cierto? Lo que llamamos los datos. Si uno quiere tener datos a toda hora, entonces toca pagar una mensualidad. Casi todo se rige por mensualidades. Ujú. Entonces, ahí nos damos cuenta que son cosas que Dios dice, en las familias hay gastos fijos. Igual pasa en la casa de Dios. Igual. O sea, no, uno no puede decir que es diferente, porque nunca la iglesia, nunca Dios la creó para que dependiera del gobierno. Porque si el gobierno sostuviera a la iglesia, le estaría privando a la comunidad de ser bendecida, ¿sí? Si una institución fuera la que sostuviera la iglesia, la comunidad queda privada. Por eso usted ve tantas personas con necesidades. Por eso usted ve tantas personas religiosas, pero muy pobres, demasiado pobres al extremo. ¿Por qué? Porque se les ha quitado la bendición del dar, del compartir. Y eso son secretos que Dios nos los reveló a nosotros, la iglesia, y esto es para todo mundo. Es cuestión de aprenderlo, de ser instruidos en esto. En tercer lugar, la provisión viene para la gente que tiene fe, para la gente que tiene fe. Entonces, la fe de Abraham radicó en sacrificar la ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda? Su hijo. Su hijo iba a ser la ofrenda. Dios no le pidió casa, Dios no le pidió eh, bueyes, no le pidió ovejas, no le pidió, no, le pidió fue a su hijo, directamente a su hijo. Entonces se requería fe y bastante fe, una fe grande para poderle obedecer a Dios esta demanda que le hacía Dios. ¿Mm? Entonces, Abraham creyó que su único hijo era un hijo de promesa y que el mismo Dios que le estaba pidiendo que hiciera esto de sacrificar a su hijo, él estaba pensando en la resurrección. Mire, todo esto podemos decir que también es simbólico, porque Dios mismo iba a sacrificar a su hijo Jesús. O sea, Abraham se le estaba revelando prácticamente la redención de la humanidad. Y él prácticamente estaba siendo como alguien que iba a hacer lo que Dios iba a hacer después. Excepto que en el caso de Jesús, él sí fue hasta la muerte, porque era necesario que un ser humano muriera sin pecado para podernos liberar a los que estábamos en pecado. No, no había otra forma. Antiguamente en la ley, las ovejas, los becerros, todos los sacrificios que derramaban sangre, dice que ellos únicamente espiaban. Y espiar quiere decir ocultar, tapar. Mientras que redimir quiere decir comprar, adquirir por un precio a un esclavo para hacerlo libre. Entonces la expiación era cubrir la falta, pero no la quitaba, solamente la tapaba. En cambio, la redención quita el pecado.
lo borra totalmente. Entonces, por eso era necesario la muerte del Señor Jesús, un ser humano, porque Él fue 100% humano para podernos redimir a nosotros. Entonces, cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, dice que hubo hambre en la tierra a donde llegó. Cuando le secuestraron a su sobrino Lot, ¿sí? Acordémonos que él prácticamente sí quería tener un hijo. Él quería tener un hijo. Y probablemente, aunque él adoptó a su sobrino Lot, lo cuidó como a un hijo, pero no era su hijo. Era un pariente de él, pero no era de su propia sangre. Entonces ahí estamos viendo que Abraham fue preparado para tener un hijo. Pero qué tremendo, ¿no? Que a uno le den algo y después se lo pidan. Y yo creo que hay muchas cosas que nosotros estamos recibiendo de Dios que hemos intercambiado por Dios. Entonces, si Dios nos da cosas, es para que nos beneficiemos de ellas, pero no para que las idolatremos. Y muchos casos se han visto, personas que no tenían de pronto una casa y ahora la tienen y ahora no salen de su casa. No tenían un carro y ahora lo tienen y no salen de estar limpiando su carro y no tienen tiempo para más. Idolatran las cosas. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros cada cosa en su lugar. Cuando llega la hora del culto, uno suelta todo y va a adorar al Señor. ¿Sí? Eh, el cuarto punto de este tema, la provisión viene para gente que no le niega nada a Dios. Estamos hablando de fe, porque Dios necesita personas de fe. Dios necesita personas que sean capaces de darle a Dios lo que es de Dios. No que lo cuestionen, no que lo argumenten, no que lo hagan esporádicamente, sino que es una constante, porque Dios quiere destrabar a las personas, Dios quiere que la iglesia sea una iglesia de personas bendecidas, que no les falte prácticamente nada, sino que tengan lo suficiente para cubrir sus compromisos. Y Dios bendice a la iglesia, la bendice de muchas maneras. Entonces, la provisión, en primer lugar, es para quienes, para los que son probados y aprobados. En segundo lugar, para los obedientes. En tercer lugar, para la gente que tiene fe. Y en cuarto lugar, para los que no le niegan nada a Dios. Dios le dijo a Abraham, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Ya conozco, o sea, Dios lo llevó hasta el máximo, hasta el extremo, hasta cuando él levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Hasta ese momento lo llevó Dios. Tremendo, a mí me parece impresionante cómo Dios lo aguantó tanto y cómo Abraham de igual manera aguantó tanto, porque esperó hasta el último momentico, ¿sí? O sea, donde 2, 3 segundos más y Abraham le hubiera clavado el cuchillo a su hijo. Era algo que, de no creerlo, sería algo impresionante. Pero cuando tiene el cuchillo ya listo para clavarlo a su hijo, ahora miremos también la fe de su hijo, la obediencia de Isaac, porque él tenía los ojos abiertos, él estaba amarrado, pero él antes de eso hubiera podido haber corrido,
Cuando empieza Abraham a amarrar a su hijo, pues, se hubiera soltado. Es que Abraham era un hombre de 125 años, mientras que Isaac era un jovencito de 25, él tenía toda la fortaleza. Pero la sujeción de Isaac también, eso cuenta. La sujeción de Isaac, dejarse amarrar, dejarse poner sobre ese altar. ¿Ah? Impresionante, o sea, amados, esto, la verdad que es lo máximo de lo máximo, de la fe. Y usted muchas veces practica la fe por lo que no tiene, pero no practica la fe con lo que tiene. Practicar la fe cuando uno no tiene nada, pues puede ser hasta más fácil porque yo tengo fe en que voy a conseguir un trabajo. Lo bueno es que después de ese trabajo tenga fe para serle fiel a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos. Eso ya es otro grado de fe. Yo le digo, tener fe en lo que no se tiene puede ser más fácil. Es que la verdadera fe se demuestra es cuando se tiene algo y se ofrece a Dios. Y aquí Abraham tenía a su hijo, era su único, era su esperanza de la promesa. Es que era la promesa de Dios. Y lo iba a sacrificar, lo iba a sacrificar. Él no lo estaba imitando, él no estaba haciendo una pantomima, ni estaba simulando, no, no, no. No era una obra de teatro, no era algo con un cuchillito, es de esos que se hunde cuando se entiende, no, no, no. Era de verdad. Esto todo era de verdad. Entonces, la provisión es un derecho legal. La provisión es un derecho legal, pero demanda requisitos. Demanda estos requisitos de los que ya les estaba hablando. Entonces Dios dice que para acceder a esa provisión, ¿sí? Hay que encontrar el derecho legal. ¿Y cuál es el derecho legal? Obediencia, ¿sí? Abnegación, que la persona entienda que Dios es un Dios de personas que hacen altares, porque Abraham ahí comenzó, él ya era un hombre de altares. Él hacía altares cuando lograba victorias. Él se acostumbró a dejar un precedente, a dejar lugares como evidencia de las victorias que Dios le había dado. ¿Mm? Entonces, provisión viene para gente obediente, para gente que no le niega nada a Dios y para gente que levanta altar, que sacrifica su propia vida muchas veces en oración, en los ayunos, en las vigilias, en los cultos. O sea, son sacrificios. La Biblia dice en Romanos 12:1 que nuestro culto debe ser racional, o sea, con entendimiento. ¿Mm? Entonces, Abraham llevaba unas personas con él, pero cuando llegan al borde de la montaña, le dice a sus criados, quédense aquí. Y dice que los asnos también, los asnos que llevaban como animales de carga, los dejaron ahí, dando a entender que para esos sacrificios se deben hacer solos. No se puede llevar compañía. De hecho, la palabra asnos, que es una palabra hebrea que quiere decir camar, significa estar en problemas o en apuros. O sea, va a haber interferencias, van a haber interferencias. ¿Usted se imagina si Abraham lleva a sus criados? Donde hubiera llevado a sus criados hasta arriba como para decir, uy, voy a demostrarles que yo le voy a quitar la vida a mí. Ellos no lo hubieran dejado. Ellos no lo hubieran dejado. Y así pasa con muchas personas que no le obedecen a Dios, no porque ellos no quieran, sino porque las personas que le rodean están diciendo no lo haga.
Hay muchas espositas que le dicen al esposo, no, eso para qué va a dar el diezmo, eso mejor hagamos más mercado con eso, eso mejor, no sé, muchas cosas. ¿Mm? Entonces, donde Abraham hubiera llevado a sus criados, los mismos criados se hubieran encargado de impedir. Donde hubiera llevado un asno, los asnos, como eran animales, hasta Abraham se le hubiera metido en la cabeza la idea de cambiar la ofrenda. No, era un hijo, era el hijo. Y qué tremendo cuando uno se deja convencer de personas para no obedecerle a Dios. Y esto se ve mucho, mis amados, desafortunadamente. O hay personas que ellos mismos, ellos solitos se hablan, hacen sus propios monólogos y argumentan y dicen, no, yo ahorita no le doy a Dios, pero le doy la otra quincena, le doy la otra semana. Amados, esto se debe enseñar, porque la iglesia debe salir del atolladero en que se encuentra, muchas veces bregando por un trabajo, por un emprendimiento, por una idea, bregando para cubrir necesidades vitales, cuando la iglesia, Dios quiere que sea prosperada, Dios quiere que antes tenga para compartir, que antes tenga para dar, pero no muchas veces ni para la propia casa. Aquí están los secretos. Eso es lo que Dios puso en mi corazón, compartirles a ustedes los secretos de cómo Dios quiere que seamos bendecidos. Entonces, si Abraham llegase, hubiera llegado a llevar los asnos, se le hubiera ocurrido la idea de intercambiar. Hubiera sido un desastre espiritual, porque por ser un animal, uno nunca va a poner a valorar entre un hijo y un burro, por ejemplo, un asno, ¿no? Para uno siempre el animal vale menos, siempre vale menos. ¿Mm? Siempre el animal va a valer menos. Y por eso Abraham no los llevó, dijo, quédense aquí, los esclavos y los asnos, quédense acá. Yo tengo que hacer esto con mi hijo. Miren lo que es Dios bendecir a las familias. Dios quiere bendecir a las familias, porque usted después ve a Isaac, cuando ya muere Abraham, usted ve a Isaac dando ofrendas. Usted ve a Isaac también súper bendecido. Por eso cuando la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque es que esto no se hereda, esto se aprende con el ejemplo, con el ejemplo. Isaac fue muy próspero y muy bendecido. De hecho, la palabra dice hasta que llegó a ser muy poderoso, muy rico, Isaac. Y no dependía solo de la herencia que le dejó su padre Abraham, sino de la propia bendición que Dios le dio a Isaac. Y después así pasó con Jacob. Cada uno iba heredando bendición, pero no de la persona, sino de Dios, porque lo aprendió del padre, porque lo aprendió del abuelo, y se volvió una generación de dar, de darle a Dios lo que le corresponde. ¿En qué consiste la provisión? En que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le dice, detente, detente, no lo hagas, porque ya sé que temes a Dios. Y cuando oye a palabras, a espaldas de Abraham había un carnero trabado en un zarzal. Cuando, cuando oye esa voz, aparece la bendición. Había un carnero ahí.
Ahora, ¿el carnero lo puso Dios ahí? No, el carnero venía por otro lado. En el momento que Abraham decide subir la cuesta, por otro lado, ese carnero también iba subiendo. O sea, cuando usted determina obedecerle a Dios, Dios ya tiene cómo darle provisión, como en respuesta a esa obediencia. Porque hay personas que piensan que pierden lo que dan. Usted nunca pierde lo que le da Dios. Es como cuando usted paga un recibo de energía, de luz. O sea, usted asegura que el mes siguiente va a poder tener nuevamente energía. Por eso vemos a mucha gente contrabandeando energía, robando agua a los vecinos. Y eso es un robo al Estado, porque le está quitando a otros, porque no está pagando legalmente. Y también hay muchas personas así, que se están proveyendo de otros, le están quitando a otros para tener ellos. Y Dios no quiere que pase eso con la iglesia. Entonces, a espaldas de Abraham, dice el verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Ve? Hay muchas personas que de pronto dicen, no, no le doy a Dios. Y después están bregando. Después están bregando. Precisamente por eso, porque no, para ellos Dios no es su prioridad. Dios no es su prioridad. Es por si de pronto, es cuando me sobre, es cuando el pastor pida algo. Amado, esto no hay necesidad que el pastor lo pida. A la persona cuando se le revela. Es como cuando uno le enseña a los hijos a ayudar, cuando ya tienen edad y trabajan y empiezan a ganar su dinero. Se les dice la primera vez, hijos, ayuden a contribuyan para los gastos de la casa. Y de ahí en adelante, ellos lo siguen haciendo. Eso ha pasado aquí en mi casa. Mi esposita, ella hizo la tarea, le enseñó a los muchachos, y su merced nos colaboran acá. Y nunca más tuvo mi esposita que estarles diciendo mes a mes, mi hijo, ¿qué pasó? Mi hijo, ayude, mi hijo o la niña. No, se les enseñó y ellos fueron conscientes y empezaron a ayudar. Pero hay muchas casas donde a los muchachos antes no se les deja ayudar. Dicen, no, no, eso es lo suyo. Usted verá qué hace con su plata. Ahí estamos criando malos maridos, malas esposas. ¿Por qué? Porque siempre habrá gastos, siempre habrá gastos. Entonces, ¿cuál fue la provisión? La provisión fue el sustituto, el sustituto. Cuando usted le da vida a Dios, Dios le da vida. Cuando usted le da recursos a Dios, Dios le da recursos. O sea, es el equivalente, es el equivalente. Si usted quiere santidad, pues da oración. Si usted quiere una buena familia, hay que sacrificarla muchas veces para uno hacer la obra de Dios. Y después uno los verá a ellos haciendo lo que uno hace. Pero si usted quiere economía, debe sacrificar economía para Dios, para Dios. Entonces, la iglesia representa a Dios, la iglesia representa a Dios. Y lo que Dios quiere es que siempre la iglesia esté bien para que los que asisten a la iglesia también estén bien, en todas sus formas. Lo que pasa es que venimos de una cultura de la limosna. Venimos de una cultura en donde
pues no había necesidad, nadie le pedía. ¿Por qué? Porque el Estado subsidia a esta entidad. El Estado subsidia a las entidades religiosas. Derecho de eso incluso es por decreto, porque el Estado ve a la iglesia tradicional como la que Dios puso, cuando es la iglesia cristiana la que Dios puso. ¿Mm? Entonces, cuando Dios le da el carnero a Abraham, el carnero significa tres cosas. Quiero que las anoten rápidamente. La primera significa árbol poderoso, porque él tiene unos cuernos inmensos, fuertes y frondosos. Entonces, el árbol es la provisión para que haya prosperidad constante. Segundo, significado de carnero, puertas abiertas, puertas abiertas. La provisión de Dios consiste en mantener puertas abiertas en todo, en emprendimientos, en trabajo, en salud, en bienestar. ¿Sí? Entonces cuando Dios provee, te abre puertas que estaban cerradas y de ahí nadie las puede volver a cerrar porque Dios las abre. Eso hace una ofrenda, abrir puertas. Y en tercer lugar significa hombres fuertes. Mire todo lo que significa la palabra carnero. Árbol poderoso, puertas abiertas y hombres fuertes. La provisión de Dios es que además de las puertas abiertas te va a conectar con personas poderosas que van a ser canales de bendición, ¿sí? Que van a ser canales de bendición. Y por último, la provisión viene atrapada por los cuernos. El carnero estaba enredado en un zarzal. Entonces Dios va a operar grandemente en los fieles, en los fieles. Esto no es para infieles, esto es para fieles, esto es para la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces, los cuernos significa fuerza, unción, adoración y luz. Los cuernos, lo que nosotros hacemos, culto tras culto, adorar a Dios con fuerza, con vitalidad, con energía y siempre destellando esa luz que irradia, que nos bendice. Yo les invito a que inclinen su rostro por un momento y juntamente le vamos a dar gracias a Dios. Le vamos a decir a Dios, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Aquí están los secretos que tú nos das, Señor, para que haya provisión en nuestras casas. Desde que haya provisión en tu casa, Señor, es la evidencia de que la provisión para nuestras casas también está, Señor. Y queremos ser partícipes, oh Dios, de estas bondades que tú tienes a bien derramar sobre nosotros tu casa, tu iglesia, renovación. Muy particularmente, Señor, que empiece a llegar esa sobreabundancia por causa de estos puntos que ya vimos a través de este estudio, Señor, que se arraiguen en nosotros, que lo podamos llevar a la práctica, que podamos comprender, Señor, que la bendición tuya viene para los que son probados y aprobados, que la bendición tuya, Señor, viene para los que son obedientes a tu palabra, que la provisión tuya, Señor, viene para las personas que tienen fe, que desarrollan fe, Señor. Que la provisión tuya viene para los que no te niegan a ti nada, Dios. La provisión tuya viene, ¿sí? Para personas que califican para ese milagro y que tú vas a traer, Señor, el equivalente
a la bendición que tú nos demandas, a lo que tú nos pides, tú nos vas a sustituir, Señor, porque tú sabes, Dios. Tú sabes cuando las personas lo damos el todo por el todo, pero también sabes cuando retenemos, cuando damos a medias, Señor. Tú lo sabes todo, Padre. Un carnero, Señor, no se le podía quitar una sola parte sin tocarle su vida. Y es ahí, Señor, donde nosotros muchas veces entregamos una parte, pero no el completo. Padre, gracias por instruirnos, por capacitarnos, por abrirnos el entendimiento, por darnos sabiduría y que no terminará este hermoso día, Señor, sin que llevemos a cabo la obediencia, Señor, a ti, para que la bendición amplia que tú tienes para nosotros la podamos ver materializada también. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos quedamos, Señor, y gracias por todo. Amén y amén. Bueno, mis amados, desearles pues siempre lo mejor, que Dios les bendiga, que Dios les haga sobreabundar en todo. Y mañana, con la ayuda del Señor, nos volvemos a encontrar. Si usted tiene una ofrenda, si tiene un diezmo y desea hacerlo llegar, hágalo a través de las cuentas de Nequi o de David Plata, ¿sí? Ya está habilitado el David Plata con el número 313-303-4035. Vuelvo y repito ese número, 313-303-4035. Déjese bendecir por Dios, déjese bendecir por Dios y no le haga intercambios, no le negocie a Dios un diezmo, no le negocie a Dios una ofrenda, porque con Dios no se trabaja de esa manera. Él es muy legal en lo que Él pide, pero también en lo que Él da, ¿sí? Cuando Él nos pide algo es porque Él siempre quiere darnos muchísimo más. Así pues de que, pues somos la Iglesia Renovación. Si usted, vuelvo y repito, tiene un diezmo ahí que lo ha retenido por mucho tiempo y quiere hacerlo llegar, pues hágalo. A través de estas cuentas tiene el mismo valor porque lo está recibiendo un ministro de Dios que lo va a utilizar en cosas de la iglesia. Sí, esto es para la iglesia, exclusivamente para lo que tiene que ver con asuntos de iglesia. Vuelvo y repito los números 313-303-4035 a la cuenta de Nequi o de David Plata. Mire que esa es la facilidad que Dios nos ha dado para que usted no se vaya a quedar sin la bendición. ¿Sí? El diezmo es una semilla multiplicadora, igual la ofrenda. Son semillas que multiplican y dan mucho más. Los quiero mucho. Les bendigo sus vidas. Mañana, con la ayuda del Señor, nos volvemos a encontrar 5 a.m. Felicidades. Yo le bendiga, mi apóstol.